Bueno, revisando nuestros archivos y nuestros archivos televisivos, los que tenemos, los que no han desaparecido misteriosamente de todas las redes sociales, de Google, de YouTube, bueno, encontramos en mi archivo personal, porque tengo mi archivo de la revista Magali TV, la revista que dirigí durante varios años, y tengo entrevistas que mis reporteros en aquella época le hicieron a Alex Broca también, no solo en programas de televisión, sino también tengo esta entrevista que encontré de él en la edición publicada el 15 de septiembre del año 2004, unos días antes de que Alex Broca falleciera. Él fallece un 29 de septiembre del 2004 a los 39 años de edad en el Hospital San José. Y acá, no sé si me puedan ayudar. Esta es la carátula de la revista Magali TV de ese 2004, de ese septiembre de 2004. Alex Broca le da una entrevista a Jover Guevara, quien era editor de la revista en ese momento y reportero de este programa ahora, donde dice, Alex dice, ya recibí los santos óleos. Lo recibe en su casa antes de ser trasladado al hospital, lo recibe en su casa junto a su madre, le habla de su último deseo, dice que él no quiere ser enterrado, él quiere que lo cremen en esta última entrevista, dice que quiere que lo cremen y que sus restos descansen, se los entreguen a su madre para que ella los cuide como siempre lo cuidó a él toda su vida. Una entrevista que además no es triste, porque es una entrevista donde él dice, ¿cómo te encuentras?, le dice el reportero, él dice, acá echado. Tiene sentido del humor, es optimista, él dice, mientras esté acá, todavía seguiré luchando. Y por supuesto, estaba con todos los medicamentos, ¿no? Una medicación que le llegó a su vida bastante tarde, ya cuando era irreversible la enfermedad. 2 semanas después de dar esta entrevista, donde le permite el ente del fotógrafo de la revista Magali, le permite entrar a su intimidad, el reportero habla con la mamá, declara a la mamá, ya le habían dado los santos óleos, él fallece a las 2 semanas. Ahora tenemos una nota que hemos preparado con archivo de esa época que hemos logrado conseguir en la Biblioteca Nacional sobre cómo se dio la entrevista acá y cómo la prensa de esa época, la prensa chicha de esa época, que era digitada por Montesinos, acuérdense bien, unos titulares desastrosos. Los titulares fueron realmente criminales, ofensivos. Mostraron además una indiferencia tanto con Alex Broca como con Ernesto Pimentel. Los titulares fueron despreciables, pero en esa época había mucho diario chicha. Acuérdense que Montesinos, él dictaba casi los titulares de los periódicos y decía por dónde tenían que hacerlo. Y se colgaban, habían periódicos que ni siquiera se vendían, pero que existían porque en los puestos de periódicos que en esa época habían, se colgaban. Y la gente que pasaba, la gente que esperaba su transporte, solo leía el titular. Y ni siquiera a veces compraba el periódico, pero lo leía y lo veía. Y esa era la manera en que la gente se distraía y se enteraba. Generalmente los titulares de esa época, Montesinos los dictaba de mi programa. Los directores de periódicos de esa época, cuyos dueños de estos periódicos todos fueron debidamente comprados, porque es así, fue así, entonces esperaban a que mi programa terminara para elegir el titular del día de mañana. Mi programa, que no trabajó jamás para Montesinos, trabajé siempre para mi público, pero la mente maquiavélica y siniestra de Montesinos empujaba a los directores de diarios a que tomaran las declaraciones de mi programa, el ampay de mi programa y lo pusieran en todos los periódicos. Las noticias de este programa eran la información que día a día se ponía en esa prensa llamada chicha, porque lo era. Bueno, empecemos así porque me ha traído tanta nostalgia y hemos estado analizando todo lo que fue hacer periodismo de espectáculo en aquella época.